En este video vamos a realizar la secuencia de movimiento número 21 de circuitos electroneumáticos por el método paso a paso. En esta oportunidad, la secuencia con la que vamos a estar trabajando la encontramos aquí, y es A más, B más, C más, D más simultáneo, luego D menos, luego C menos, luego B menos y por último A menos. El circuito neumático con el que vamos a estar trabajando se encuentra compuesto por 4 cilindros de doble efecto: cilindro A, B, C y D. Cada cilindro posee dos finales de carrera, uno al inicio y uno al final de su recorrido. En el caso del cilindro A tenemos los finales de carrera FCA1 al inicio y FCA2 al final del recorrido. Para el cilindro B tenemos los finales de carrera FCB1 al inicio y FCB2 al final del recorrido. Para el cilindro C tenemos los finales de carrera FCC1 al inicio del recorrido y FCC2 al final. Y para el cilindro D tenemos los finales de carrera FCD1 al inicio y FCD2 al final del recorrido. Cada cilindro se encuentra comandado por una válvula direccional de 5 vías 2 posiciones, donde ambas posiciones son accionadas por solenoides. Esto quiere decir que se trata de electroválvulas biestables. En el caso de la válvula del cilindro A encontramos los solenoides S1 y S2. En la válvula del cilindro B encontramos los solenoides S3 y S4. En la válvula del cilindro C encontramos los solenoides S5 y S6. Y en el caso del cilindro D encontramos para su válvula los solenoides S7 y S8. Podemos ver que todos los puertos 1 de las diferentes válvulas direccionales se encuentran conectados a la misma fuente de aire presurizado. Con este circuito neumático queremos producir una secuencia de movimiento tal que al presionar un botón de arranque se produzca primero el movimiento simultáneo de los 4 cilindros A más, B más, C más, D más, seguido del movimiento D menos, luego C menos, luego B menos y por último A menos. Es decir, que en el primer movimiento se extienden los 4 cilindros simultáneamente, luego regresa el cilindro D, luego regresa el cilindro C, luego regresa el cilindro B y por último regresa el cilindro A. Y cada vez que se oprima ese botón de arranque, se debe realizar exactamente la misma secuencia de movimiento. Y esta secuencia de movimiento tiene que ser obtenida por medio del método paso a paso. El primer paso del método paso a paso es escribir la secuencia de movimiento. Y el segundo paso, separar en pasos aquellos movimientos que se ejecutan de forma simultánea. Con esto tendríamos que esta secuencia de movimiento se encuentra compuesta por 5 pasos. El primer paso sería A más, B más, C más, D más. El segundo paso sería D menos. El tercer paso sería C menos. El cuarto paso sería B menos. Y el quinto paso sería A menos. El tercer paso del método paso a paso es escribir en la parte inferior las condiciones que se tienen que cumplir para poder generar cada uno de los pasos, donde estas condiciones se establecen en términos de pulsadores y finales de carrera. Y el cuarto paso del método paso a paso es escribir en la parte superior de la secuencia de movimiento los elementos que se deben activar para poder generar cada uno de los pasos, donde estos elementos serían relés y solenoides. Aquí debemos tener en cuenta que el método paso a paso nos dice que se requiere un relé para cada paso de la secuencia. Y como aquí tenemos una secuencia de movimiento con 5 pasos, entonces vamos a requerir 5 relés en total. Estos dos pasos del método paso a paso los vamos a aplicar de forma simultánea. Tenemos que la primera condición para poder empezar la secuencia de movimiento es oprimir el botón de arranque, que lo vamos a denominar Start. Este primer paso de la secuencia lo vamos a ejecutar por medio de un primer relé que vamos a llamar R1. Y aquí, a pesar de que tenemos el movimiento simultáneo de 4 cilindros, únicamente requerimos un relé.
Con este relé R1 vamos a activar los solenoides encargados de producir A+, B+, C+, y D+. Para producir A+, tendríamos que activar el solenoide S1, que conmuta esta posición de la válvula direccional en la cual el aire presurizado puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 4 para llenar esta cámara del cilindro, y la cámara contraria sería descargada a la atmósfera en conexión del puerto 2 con el escape 3. Eso quiere decir que para producir A+, tenemos que activar S1. Para producir B+, tendríamos que activar S3. Para producir C+, tendríamos que activar S5. Y para producir D+, tendríamos que activar S7. Entonces, con el relé R1, activamos estos 4 solenoides, S1, S3, S5 y S7, que conmutan la posición izquierda de cada una de las válvulas direccionales. Y en esta posición el aire pasa del puerto 1 al puerto 4, llenando la cámara izquierda de los cilindros, y la cámara derecha sería descargada a la atmósfera en conexión del puerto 2 con el escape 3. Para poder pasar al segundo paso de la secuencia de movimiento, se deben cumplir unas condiciones, y es que los 4 cilindros deben quedar totalmente extendidos. Es decir, que el cilindro A debe tocar al final de carrera FCA2, el cilindro B debe tocar al final de carrera FCB2, el cilindro C debe tocar al final de carrera FCC2 y el cilindro D debe tocar al final de carrera FCD2. Entonces tendríamos 4 condiciones para pasar del paso 1 al paso 2. Este segundo paso lo vamos a ejecutar por medio de un segundo relé llamado R2. Y con R2 vamos a activar al solenoide S8, que se encarga de conmutar esta posición de la válvula direccional en la cual el aire puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 2 para llenar la cámara derecha del cilindro D, mientras que la cámara izquierda es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 4 con el escape 5, produciendo el retroceso del cilindro D. Entonces con R2 activamos S8. Para poder pasar al tercer paso de la secuencia debemos cumplir una condición, y es que el cilindro D haya quedado totalmente retraído, es decir, que haya tocado al final de carrera FCD1. Este tercer paso lo vamos a ejecutar por medio de un tercer relé R3, con el cual vamos a activar al solenoide S6. Al activar este solenoide, conmutamos esta posición de la válvula direccional en la cual el aire puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 2 para llenar la cámara derecha del cilindro, mientras que la cámara izquierda es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 4 con el escape 5, produciendo el retroceso del cilindro C. Para pasar al cuarto paso de la secuencia se debe cumplir una condición, y es que el cilindro C haya quedado totalmente retraído, es decir, que haya tocado al final de carrera FCC1. Este cuarto paso lo vamos a ejecutar por medio de un cuarto relé R4, con el cual vamos a energizar al solenoide S4, que se encarga de conmutar esta posición de la válvula direccional en la cual el aire puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 2 para llenar la cámara derecha del cilindro, mientras que la cámara izquierda es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 4 con el escape 5, produciendo el retroceso del cilindro B. Para pasar al quinto y último paso de la secuencia de movimiento se debe cumplir una condición, y es que el cilindro B haya quedado totalmente retraído, es decir, que haya tocado al final de carrera FCB1. Este quinto paso lo vamos a ejecutar por medio de un quinto relé R5, con el cual vamos a activar al solenoide S2, que se encarga de conmutar esta posición de la válvula direccional en la cual el aire puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 2 llenando la cámara derecha del cilindro, mientras que la cámara izquierda es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 4 con el escape 5. Con esto tendríamos el retroceso del cilindro A. Para poder terminar la secuencia de movimiento se debe cumplir una condición, y es que el cilindro A haya quedado totalmente retraído, es decir, que haya tocado al final de carrera FCA1. Ya teniendo esto, a continuación vamos a pasar a FluidSim Neumática para realizar la construcción y simulación del circuito electroneumático. Aquí ya estamos en FluidSim Neumática y aquí ya tengo construido el circuito neumático con el que vamos a estar trabajando.
tenemos los 4 cilindros de doble efecto, cada uno con 2 finales de carrera, uno al inicio y uno al final del recorrido, y cada cilindro comandado por una válvula direccional de 5 vías y 2 posiciones. Si desean ver paso a paso cómo construir este circuito neumático, les recuerdo que eso fue realizado en el video de la secuencia número 16, y ese video se los voy a dejar por aquí en una tarjeta, o también les dejo abajo el enlace en la descripción. En esta oportunidad únicamente nos vamos a concentrar en el circuito eléctrico que nos permite obtener la secuencia de movimiento deseada. Para empezar a construir el circuito eléctrico, vamos a venir a la librería de componentes, aquí donde dice controles eléctricos, y luego a símbolos ladder. Y vamos a empezar trayendo una línea de 24 voltios y una línea de 0 voltios. Estos los vamos a ubicar de esta forma: 24 a la izquierda, 0 a la derecha. A continuación vamos a empezar construyendo la estructura general del método paso a paso. Esta estructura general se encuentra compuesta por 2 contactos normalmente abiertos en serie. Luego tenemos un contacto normalmente abierto en paralelo con estos 2 contactos anteriores. Continuando por esta línea tendríamos un contacto normalmente cerrado y luego la bobina de un relé. Luego tenemos otra línea en la que tenemos un contacto normalmente abierto y finalmente el solenoide. Esta sería la estructura general del método paso a paso. Y el método paso a paso nos dice que se requiere una estructura general por cada paso de la secuencia. Y como aquí tenemos una secuencia con 5 pasos, entonces vamos a requerir 5 de esas estructuras. Entonces la vamos a tomar, la vamos a copiar y la vamos a pegar 4 veces adicionales. De modo que en total nos queden 5 estructuras. Y ahora las vamos a conectar entre sí, de modo que todas queden alimentadas a 24 voltios. Y que todas queden conectadas a la línea de 0 voltios. Ya con esto tendríamos el esquema general del circuito y vamos a empezar a nombrar los diferentes elementos, empezando por las bobinas de los relés. Tenemos 5 relés. Este sería R1, este sería R2, este sería R3, este sería R4 y este sería R5. Luego vamos a nombrar los contactos normalmente abiertos que encontramos en las líneas 2 y 3 de cada una de las estructuras generales. Estos 2 contactos normalmente abiertos corresponden al relé del paso actual. Como aquí estamos en el primer paso, que es con el relé R1, entonces estos 2 contactos serían contactos normalmente abiertos de R1. Aquí estamos en el segundo paso, que es con R2, entonces estos 2 serían contactos normalmente abiertos de R2. Estos 2 serían contactos normalmente abiertos de R3. Estos 2 serían contactos normalmente abiertos de R4. Y estos 2 serían contactos normalmente abiertos de R5. Ahora vamos a nombrar los solenoides de las válvulas. Tenemos que R1 se encarga de energizar a S1, S3, S5 y S7. Pero aquí, en la primera estructura general, únicamente tenemos un solenoide. Entonces tenemos que modificar esta estructura para poder incluir los otros 3 solenoides. Esta modificación consiste en tomar esta línea y copiarla
y pegarla hasta que tengamos los solenoides indicados en la secuencia, que serían 4. Ahora sí agregamos los nombres. Este sería S1, este S3, este S5 y este S7. Y podemos ver que con R1 se activan estos 4 solenoides. R2 se encarga de energizar a S8. Aquí tenemos a R2, entonces este solenoide sería S8. R3 se encarga de energizar a S6. R4 energiza a S4. Y R5 energiza a S2. Ahora vamos a continuar nombrando el primer contacto normalmente abierto que encontramos en la primera línea de cada una de las estructuras generales. Siempre en la primera estructura general, ese contacto normalmente abierto se reemplaza por un pulsador normalmente abierto, que sería el pulsador de arranque, y lo vamos a llamar Start. En las demás estructuras generales, ese primer contacto normalmente abierto sería del relé del paso anterior. Como aquí estamos en el segundo paso, el relé del paso anterior sería R1. Entonces este sería un contacto normalmente abierto de R1. Aquí estamos en el tercer paso, entonces el relé del paso anterior sería R2. Entonces este sería un contacto normalmente abierto de R2. Aquí este contacto sería un contacto normalmente abierto del relé anterior, que es R3, y este sería de R4. Ahora vamos a continuar nombrando los segundos contactos normalmente abiertos que encontramos en la primera línea de cada una de las estructuras generales. Estos contactos normalmente abiertos corresponden a los finales de carrera que permiten hacer la transición de un paso a otro paso. A mí siempre me gusta comenzar por la segunda estructura general, ya que este contacto normalmente abierto sería del final de carrera que permite hacer la transición del paso 1 al paso 2. Es decir, sería un contacto normalmente abierto de FCA2, FCB2, FCC2 y FCD2. Pero como aquí en el circuito únicamente tenemos uno, y en realidad serían 4 contactos normalmente abiertos porque tenemos 4 finales de carrera, entonces tenemos que modificar estas estructuras generales, específicamente la estructura general del segundo paso. Esta modificación consiste en agregar los contactos normalmente abiertos para los 4 finales de carrera. Aquí ya tenemos uno, entonces vamos a copiar y a pegar 3 adicionales, de modo que nos queden 4 en total. Ahora sí los podemos nombrar. Este sería FCA2, este sería FCB2, este sería FCC2 y este sería FCD2. Ahora nos vamos a la tercera estructura general. Este contacto normalmente abierto sería del final de carrera que permite hacer la transición del paso 2 al paso 3, o sea sería de FCD1. Este contacto normalmente abierto sería de la transición del paso 3 al paso 4, o sea sería de FCC1. Este contacto normalmente abierto sería del final de carrera que permite hacer la transición del paso 4 al paso 5, o sea sería de FCB1. Y aquí volvemos a la primera estructura general. Este contacto sería del final de carrera que permite terminar la secuencia de movimiento, o sea sería de FCA1.
Por último, vamos a nombrar los contactos normalmente cerrados que encontramos en cada una de las estructuras generales. Estos contactos normalmente cerrados corresponden al relé del siguiente paso. Como aquí estamos en la primera estructura general, en el primer paso, que es con R1, el siguiente relé sería R2. Entonces este sería un contacto normalmente cerrado de R2. Aquí estamos en el segundo paso, entonces el siguiente relé sería R3. Entonces este sería un contacto normalmente cerrado de R3. Este sería un contacto normalmente cerrado del siguiente, o sea, de R4. Este sería un contacto normalmente cerrado del siguiente relé, o sea, de R5. Y este sería un contacto normalmente cerrado del siguiente relé. Pero como no tenemos R6, entonces volvemos al primero, que es R1. Entonces sería un contacto normalmente cerrado de R1. Y con esto ya tendríamos finalizado el circuito eléctrico que nos permite generar la secuencia de movimiento. Vamos a simularlo. Podemos ver que en un inicio todos los cilindros se mantienen totalmente retraídos, a la espera de la orden del botón de arranque para poder empezar la secuencia de movimiento. Si oprimimos el botón de arranque, tenemos primero la extensión simultánea de los 4 cilindros, luego tenemos D-, luego C-, luego E-, y por último A-. Y podemos ver que una vez finaliza la secuencia, los cilindros quedan totalmente retraídos a la espera de una nueva orden para poder volver a ejecutar exactamente la misma secuencia de movimiento. A+, B+, C+, D+, D-, C-, B- y A-. Con esto hemos terminado este video de la secuencia de movimiento número 21 de circuitos electroneumáticos por el método paso a paso. Si este video fue de ayuda, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. En una próxima oportunidad estaremos realizando la secuencia número 22, que será A+, B+, C+, D+, simultáneo, luego A-, B- simultáneo y por último C-, D- simultáneo.